Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano. Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. Y esto es Corazón Vegano. Un podcast que está hecho desde nuestro corazón hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Les doy la bienvenida a un episodio más del podcast Corazón Vegano. Y mejor dicho, les damos la bienvenida porque el día de hoy no estoy sola, me encuentro con el ingeniero vegano. Hola Nutri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y pues creo que les debemos una disculpa, Inge. Sí, caray, pues los extrañamos y las extrañamos mucho, ¿no? Sí, hizo falta ese día de grabación. Fíjate que cuando iniciamos el proyecto, yo dije, bueno, uno siempre que inicia un proyecto pues inicia con expectativas y con muchos ánimos y con mucho corazón, ¿no? Pero ya cuando lo llevas a la práctica dices, ok, hay otras cosas que involucra el guión, involucra ponernos de acuerdo con el día de grabación, involucra que nosotros tenemos pues independientemente del podcast, pues claro que trabajamos en otros lugares. Y pues la edición. Pues hay toda una producción detrás. Tenemos que ponernos a estudiar también, a repasar algunos temas. Sí, la verdad es que es todo un rollo y pues les quería agradecer precisamente por darnos ánimos, por mandarnos por ahí sus mensajitos. Muestras de cariño. Sí, la verdad es que hacen que todo esto valga la pena. Y pues el día a día recordar el por qué estamos aquí, que es por y para los animales. Sí, totalmente. Esa fue la razón principal. Y todo esto que hemos hecho ya ahorita es el episodio número 26. No, ya el 26. Imagínense, o sea, cada semana estar preparando un episodio con mucho cariño y con todas las ganas como desde el primer día. Sí, pero ahí vamos con lo de la disculpa. No pudimos grabar porque, pues la verdad fue culpa del Inge. No, échame la culpa. No, la verdad es que, como les comentaba la nutrióloga Lia Kimu, ha habido muchos cambios y en lo personal me ha tocado un nuevo reto, un nuevo proyecto en la parte profesional. Y ese nuevo proyecto, pues ahorita ya me estoy integrando a una nueva empresa como parte pues yo soy ingeniero mecánico, aparte de ser el ingeniero vegano. En mi vida profesional soy ingeniero mecánico administrador. Y pues bueno, esa fue una de las razones que la semana pasada, pues por tiempos, no se pudo concretar algo en específico. Sí, y pues un nuevo comienzo, que te vaya muy bien, Inge. Muchas gracias. El inicio de algo muy bueno. Muchas gracias, aquí vamos a estar. Después de todo este contexto, a lo que venimos hoy. Cuéntanos, Inge, ¿cuál es nuestro tema? Fíjate que normalmente cuando uno empieza en esto del veganismo y empieza a escuchar nuevos conceptos, nuevas definiciones, quizá nuevas palabras, se generan en este medio una serie de controversias, las cuales vamos a ir revisando. Creemos que es conveniente que las entendamos y que las podamos aplicar para poder saber de lo que estamos hablando o cuando leemos una nueva definición. Okay. Muchas veces cuando por ejemplo, debemos partir siempre de lo básico. Y una de las definiciones, pues, es el veganismo. ¿Cómo podemos definir el veganismo? Si mal no recuerdo, tenemos un episodio, el episodio número 3, y ahí hablamos de las definiciones. Bueno, en este caso tú expones muy bien las definiciones de veganismo y algunas otras. Entonces se los recomendamos mucho para que puedan volver a escucharlo. Sí, es que es una de las clásicas, ¿no? A la fecha a mí varias personas me preguntan, a ver, ¿cuál es la diferencia del vegetarianismo, del veganismo, del ovo-lacto vegetariano, etc., ¿no? Entonces en el episodio 3 por ahí ahondo un poquito más en el tema, pero ahorita vamos a recordar que el veganismo en sí lo definimos como un posicionamiento ético que está totalmente en contra de toda explotación animal. Ahora, el veganismo es una postura política. ¿Qué quiere decir cuando yo tomo una postura política? Que va a ser algo que siempre permanecerá conmigo. No es como que yo diga, ok, hoy decido ser vegana, pero mañana no quiero ser vegana, ¿no? Entonces no es algo que modifiques, porque es algo que una decisión política que ya se queda contigo, pues no es ni una dieta,
no es un estilo de vida, como muchas veces no lo venden. Y bueno, primeramente tener en claro esta definición de veganismo, ¿no? Claro, primero entender lo básico. Y ya, bueno, por ahí como comenta la Nutri, tenemos un episodio con más definiciones. Donde se ahonda un poquito más en el tema. Y bueno, recordar que el veganismo es un posicionamiento en contra de toda explotación animal. De ahí partimos. No es ni una moda, ni un estilo de vida, ni nada de eso. Eso nos tiene que quedar claro. Y bueno, a veces cuando nos referimos al veganismo, a las personas, digamos que el antónimo de vegano... Ándale, por ejemplo, a veces, ¿cómo podríamos definir cuando una persona no es vegana? Quedan muchas dudas. Sí, de hecho yo también a lo mejor en las exposiciones o presentaciones que hago, antes cometía el error de decir vegano y omnívoro, ¿no? Claro, el típico. Entonces nunca faltaba el hate, la carrilla de no mezcles peras con manzanas, ¿no? de más colegas o profesionistas del área de la salud que me decían, oye, pero pues es que todos somos omnívoros. Claro. O sea, no puedes decir vegano y omnívoro, ¿no? Porque la definición en sí de omnívoro es una persona que puede comer, digamos, productos de origen animal, dado que su sistema digestivo lo permite, ¿no? Claro. Entonces, en teoría, digamos, nosotros podemos comerlo, pero decidimos por ética no hacerlo. Así es. Entonces, nada más dejar en claro que al menos en el idioma español, ni carnívoro ni omnívoro son opuestos a vegano o vegana, sino que lo correcto sería lo correcto? Pues por ejemplo podemos decir alguien vegano y alguien no vegano. Así de simple. Ajá. No te metes en problemas. Sí, y se entiende. Se entiende perfecto y dices, ok, por ejemplo, les pregunto, oye, ¿y tu familia? Normalmente cuando hago las consultas pregunto mucho de ¿y tu familia, tu mamá, tu papá, son veganos? O para referirnos, pues decimos, no, yo soy vegana y ellos pues no son veganos. Okay. Entonces, así de sencillo, vegano y no vegano, tal cual. Fíjate que en inglés sí hay un término que sí hay una palabra que es opuesta al vegano, que yo no conocía, tengo que ser sincero. No conocía, pero investigando hay una palabra que se llama malsón y esa tal cual se define como una persona que condona y promueve la explotación, la esclavitud y el abuso reproductivo y asesinato de los demás animales. Como tal, si hay personas que deciden ejercer explotación hacia los demás animales. Y este término existe en inglés como malsón, pero en español no hay un término como tal. Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando tú estás haciendo activismo, te das cuenta que a veces hay personas que no es que odien a los animales, no es como que quieran tener este abuso en contra de ellos, sino que a veces lo hacen por desconocimiento o por esta falta de conexión, pero no es como tal que... como lo dijiste de la palabra malsón, que realmente deseen hacerle este daño a los animales. Sí, ya de una forma sádica quizá, o sea, yo no me imagino una persona, bueno, obviamente muchas personas, pero yo no lo puedo vivir, obviamente, porque pues ya tengo esta postura, este posicionamiento ético, pero existe gente que sí la hay. Pero, o sea, es que también te lo dicen. Hay veces que tú estás mostrando lo que está pasando en tal cual los mataderos y la gente te dice, a mí no me importa. O sea, a mí no me importa que el animal sufre, yo me lo quiero comer. Claro. Y te lo dicen así de una manera tan, pues a mí me enseñes lo que sea, me digas lo que me digas, pues a mí no me importa el animal porque es un ser inferior. Entonces, aquí aplicaría, por ejemplo, esa palabra que nos acabas de decir. Malsón, anótenla. Y ahorita el contexto que mencionas de eso que está pasando y la gente, o sea, la gente está viendo que hay detrás, no sé, explotación y la gente no le importa. También hay otro término que vamos a ver un poquito más adelante que se concentra con esta palabra malsón en inglés. Ok, interesante. Bueno, entonces, bueno, nada más acuérdense,
de ese ejemplo que ponía la nutrióloga. Y también, siguiendo con estos tipos de información que estamos dándoles, es que tenemos que tomar en cuenta que hay un principio básico dentro del veganismo. Es que nosotros nos damos cuenta que la demás gente que no es vegana cosifica a los animales. Esto hace que de alguna manera ellos los vean como objetos, como cosas. Entonces, en el momento de que pasa esto, se tiende a utilizar frases de utilitarismo, como por ejemplo la carne. Esta palabra que se va culturizando en nuestra sociedad, generación tras generación, se nos hace normal escuchar la palabra carne. No importa de qué sea, de carne de res, carne de no sé, de perro, de cualquier otra especie, está el término carne. Y esto lo estamos viendo que es un eufemismo, o sea, realmente no está describiendo realmente qué es, y está escondiendo lo que es la verdad, en este caso que es un cadáver de un animal. Sí, lo objetiviza, ¿no? Claro. El decir carne es reducir un ser viviente a solo un objeto, digámoslo así. Claro. Entrando con este tema de carne, en uno de los libros de Melanie Joy, hace relación al término carnista. Este término yo no lo había escuchado antes. A decir verdad, y siendo honesto, cuando yo venía leyendo, me pareció muy objetivo el término, pero cabe hacer mención que Melanie menciona, digo porque muchos critican a Melanie por eso, lo quiero aclarar porque ella en su libro menciona que hace el libro más para gente no vegana, para que pueda entender el concepto sin necesidad de quebrarse mucho la cabeza. Nosotros como veganos, y a lo mejor nos vamos a meter también con la gente que es vegana y más abolicionistas, pues nos van a decir, obviamente eso está mal, y nosotros lo entendemos claramente. Está mal porque estás ocultando lo que hay detrás. Si tú mencionas carne y todo lo que está derivado con esa palabra como carnista, sistema carnista, pues nosotros lo entendemos que está mal, porque estás usando un eufemismo para hacer una palabra más bonita y ocultar lo que realmente está pasando. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Siempre ser claros con lo que hay detrás. ¿Sabes qué? No es carne, es un cadáver. Y no ocultar. Si tú estás viendo que no sé, un familiar o algo te dice, quiero carne, tú ya sabes que no es carne, es un cadáver, la parte de un animal que tuvo vida. Entonces decimos que desde el punto de vista usar el término carne no es éticamente correcto, porque lo que hace es esconder la realidad. Entonces, claro, en lugar de decir carne, se debería mencionar y hacer énfasis de que es un cadáver. Sí, totalmente. Sí. Ahí ya no nos estaríamos engañando y estaríamos mostrando la realidad de alguna manera. Estaremos fomentando activismo en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos. Ok, entonces poner cadáver, no carne. Cadáver, sí. Bueno, ¿ya quedó clara esa parte? Bueno, antes de saltarnos quería mencionar, por ejemplo, o sea, sí sabía, digamos, esto de la palabra carne, pero a veces, como dices, está dedicado hacia qué público, ¿no? Entonces, hacia el llegar y decir, ok, como decimos luego, un vegano nivel 5, pues claro que entendemos que es un cadáver. Pero a lo mejor si tú estás creando contenido y quieres llegar como a personas que son no veganos, por ejemplo, tú me decías que podíamos poner la palabra carne entre comillas. Sí, es válido, digo, desde mi punto de vista es válido porque lo haces de decirlo de una manera sarcástica. Ajá. Estás mencionando que tú sabes que la palabra carne no es correcta, pero lo estás mencionando porque el mensaje que quieres dar es a personas que no están meramente relacionadas con el concepto del veganismo y de lo que hay detrás. Y me vengo enterando de esto hasta que hice un TikTok y puse carne y tú no me lo dijiste antes. 5 millas. Bueno, ahí ya está disculpada la nutrióloga, pero sí es importante que lo resaltemos y que le demos esa
cualidad de sarcasmo hacia lo que vamos a decir para dar un mensaje. Yo siento que es válido, pero en nuestro grupo de veganos y no veganas sí hay que ser muy, muy claros en mencionar que es un cadáver, y también es válido con personas que no son veganos ni veganas decirle, ok, eso que llamas carne realmente es el cadáver de un ser vivo. Que de entrada se ofenden, me ha pasado. Sí. Entonces también hay veces que te hacen cara de fuchi. En esta cuestión hay algunos que se cierran y bueno, ya aquí nos meteríamos en otros temas sobre cómo llamarle las cosas, tipos de activismo y más rollos. Entonces mejor dejémoslo ahí. Usar la palabra cadáver, porque el término carne no es éticamente correcto porque esconde la realidad. Ahí está. Así y si es. lo queremos usar, digamos, escrito para gentes que no son veganas y que queramos llegar a ellos, quizás es válido poner carne entre comillas y de entrada ya con eso vamos a entender, bueno, que no es carne. Y que nosotros sabemos que no es carne. Ok, entonces, siguiente término. Bueno, dejando eso ya quedando claro, también es muy importante que a veces se da que estamos hablando y usamos términos como los animales no humanos para referirnos a cualquier otro animal de otra especie. Decimos, es que los animales no humanos, para hacer una distinción. Pero hace poco me encontré un término que me agradó, y el cual es, en lugar de decir los animales no humanos, es decir, los demás animales, o sea, incluyéndote a ti como parte, como parte de ese círculo de especies animales, en lugar de decir los animales no humanos, porque si tú dices los animales no humanos, ¿qué es lo que pasa? La connotación suena más despectiva, como diciendo, no, pues los animales que no son humanos. Como que sigues haciendo esa división, ¿no? O sea, los humanos y los animales no humanos. Sí. Y todo sigue como girando en torno a los humanos, ¿no? Claro, muy bien. Entonces usar el término los demás animales, porque nosotros somos animales y los demás animales y ya está, ¿no? Sí, quiero recalcar que ese concepto lo obtuve, o más bien lo escuché del maestro Samuel Guerrero Azañedo, de España, el cual algún día me gustaría también que estuviera como invitado, sería un honor. Y él maneja ese concepto que me resonó, me gustó mucho, y que es más incluyente, y que, además de otros conceptos que también él maneja. Ok, en el que sigue tenemos uno que también a mí en un inicio me equivocaba mucho, y todavía de repente a veces se me va, de repente se me va, pero aquí sí le pregunto al Inge y aquí sí me corrige, no como en el otro que sí se me fue de plano. Cuando decimos maltrato animal o explotación animal, ¿no? Así es. Entonces, debemos usar la palabra explotación animal, no decir maltrato animal. Así es. Porque el maltrato da pauta a indicar que te pueden tratar mejor, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si alguien le está pegando un perrito, entonces llegamos y decimos, no lo maltrates, ¿no? No le pegues. Pero a fin de cuentas, si se va a matar al perrito, digámoslo así, el fin es el mismo, o sea, está lleno de esclavitud y muerte. Así es. Por ejemplo, un cochinito. Sí. Entonces nosotros decimos, no lo maltrates, pero a fin de cuentas ese cochinito va a ser destinado a ser asesinado para consumo humano, ¿no? Así es. Entonces lo que no queremos es la explotación, o sea, que ese cochinito no esté ahí, digámoslo así. Que su fin no sea la muerte. Ajá. Tantas veces los granjeros, ¿qué tanto te dicen? Es que las gallinas son libre pastoreo, las vacas son libre pastoreo, tienen una vida perfecta, sí, pero al final van a morir, las vas a matar. Lo que siempre dicen de los toros. También. Es que el toro es tratado súper bien y que lo alimentamos y que corre y que no sé qué. Bueno, ¿de qué sirve si el fin es el mismo donde tú lo vas a asesinar? Así es. Entonces, a nosotros no nos importa, digamos, lo que no queremos es que los exploten, que esté ahí, que sea un objeto, que
que asesinen. Entonces, por eso, no decir maltrato, sino decir explotación. Sí, totalmente. Es uno de los típicos. Entonces ya quedó claro, ya no vamos a cometer ese error. Porque la gente es bien hábil, ¿eh? La gente es muy hábil y a veces contrapuntea y de ahí se agarran para decirte, no, pues yo los trato bien. No, desde un inicio maneja el término explotación y ahí sí ya no tienen para dónde hacerse, ¿verdad? Uh-huh. Otra de las palabras que no habíamos definido como tal y que se escucha mucho en el ambiente del veganismo es el especismo. El especismo lo definimos como la forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie. También implica tratar a los miembros de una especie como moralmente más importantes que los miembros de otra, incluso cuando sus intereses son equivalentes. Entonces, ese especismo lo hemos escuchado muchas veces. No es más que la discriminación por pertenecer a un determinado especie. Uh-huh. ¿Sí? Y nosotros como humanos pues obviamente somos una especie. Uh-huh. Ahorita vamos a ver que está muy relacionado al término de antropocentrismo, pero podríamos decir, por ejemplo, que un vegano o vegana puede ser especista. Según yo, sí. Sí. ¿Por qué? Porque no están directamente relacionadas las definiciones. Porque un vegano o vegana, si bien lo hace por ética y no come animales, también sí puede tener ciertas preferencias por algunos animales que otros. Ajá. Por ejemplo, los gatos o los perritos. Uh-huh. Que muchas personas son veganas, pero tienen las atenciones más cercanas con ellos, con cierta especie. Con ellas, con cierta especie, que a diferencia de otra especie. Por ejemplo, una gallina. Así es. Uh-huh. Okay. Entonces, sí, un vegano o una vegana puede ser especista. Entonces, muchas veces lo que engloba o lo que nos damos cuenta que se usa más el término vegano o vegana antiespecista, cuando si tienes claro tu posicionamiento ético en contra de la explotación animal y aparte eres imparcial. Okay. O sea, no discriminas a ningún ser, valoras y respetas la vida de cualquier especie, incluyendo tu especie. Porque muchos... sí, también pasa. Ahí sí podríamos entrar en un dilema de que nosotros odiamos a nuestra propia especie por lo mal que se ha portado o lo mal que ha hecho en el mundo, en el medio ambiente, con las demás especies. Uh-huh. Entonces, podemos entrar ahí en otro asunto, ¿no? Pero, pues sí, serías especista si tú odias o tratas especie. O explotas a tu propia especie. Okay. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues seguimos. Uno de los libros que hemos tenido en el podcast, como resumen, en el episodio 16, fue el de comer animales. No sé si lo recuerdas. Sí, muy buen episodio. Gracias. De Jonathan Safran. Y bueno, obviamente es muy bueno. Si tienen oportunidad, chéquenlo. Es el episodio 16. Y él hace mención, aparte de que habla de cómo se hizo el veganismo, de la historia que con su hijo, sus investigaciones, de una manera muy, muy entretenida y muy interesante. Este libro tiene 3 definiciones de 3 palabras que me gustaron mucho, las cuales se las vamos a describir. Okay, la primera palabra es antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo, o quizá para otros antropoespecismo, que ya después lo vamos a aterrizar con el maestro Samuel Guerrero, es la convicción de que el ser humano es el elemento cumbre de la evolución. Es dar a entender de que el hombre es la medida de todas las cosas. Tomar como referencia al hombre sobre las demás especies y ponerlo en la cúspide. Ok, es como que se le da privilegio y superioridad a el humano entre las demás especies. El humano, hombre y mujer, entre las demás especies. Ponerlo en la cima. Ok. Entonces,
por ese mismo principio, lo vamos a ver mucho esa palabra antropocentrismo en muchos textos y a lo mejor nos pierde, o sea, nos hace complicada quizá esa palabra. Pero la definimos así. Sí, quizá esa palabra se nos haga un poquito rebuscada o rimbombante, como dicen, pero esa palabra la vamos a encontrar y es muy clave. Ok, entonces digamos antropocentrismo, que todo gira en torno a lo humano. La especie humana. Bien. Ok. Esa más o menos me la sabía, pero viene una que de plano yo ni la había escuchado, que esta es antropomorfismo. Sí, fíjate que yo tampoco la conocía, para decirte la verdad. El antropomorfismo lo escuché también en el libro de Jonathan y es dar una experiencia de cualquier tipo, humanizarla. Por ejemplo, Mickey Mouse, el ratoncito, el ratón Miguelito, ¿no? Tú lo ves físicamente y tiene unos ojos grandes, camina de pie, erguido. Entonces está humanizado a la forma del humano, ¿sí? Yeah. Entonces de eso trata el antropomorfismo, darle la experiencia o la forma humana sobre los demás animales. Que tampoco esto pues no es correcto, ¿verdad? Porque No. volvemos a lo mismo, todo gira en torno de los humanos, de los privilegios. Sí, ese es un ejemplo, o sea, si ustedes ven caricaturas, si ustedes ven logos El tigre toño. Tigre Toño, Melvin, Los Choco cereales Crispies. que lo vimos desde niños, ¿no? O sea, Todo está con este concepto de antropomorfismo. las ¿sí? caricaturas. Sí, por eso mucha gente que está muy de lleno con estos temas más se dan cuenta y lo perciben, ¿no? Entonces rechazan ese tipo de antropomorfismo desde cualquier producto que les vendan, ya ahí lo rechazan. Dicen, no, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué tiene que todo girar en torno a la especie humana, ¿verdad? Muy cierto, no lo había Es pensado. muy interesante. Otra de las palabras que tampoco había escuchado yo es la antroponegación. Sí, mira, esto lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina que estás en un elevador. Imagina que en ese elevador se va llenando de gente y todos van al último piso. Entonces, ya en el último piso, el elevador está completamente lleno. Pero antes de llegar al último piso, el elevador se descompone. Entonces tú estás 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas y no llega nadie a reparar el elevador. Se va la luz y estás a oscuras con mucha gente. Estás a un lado de otra persona apretado. Están apretados. Imagínate en esa situación. Tú podrás intuir que va a pasar y que la estás pasando mal, pero que va a pasar. Entonces, ahora a esa condición agrégale que en el piso hay rejillas y que por alguna razón no tienes zapatos y esas rejillas te están calando los pies, ¿sí? Pasaron 6, 7, 8, 10 horas y estás en una condición que tú llamarías inhumana. Sí. A lo que quiero llegar es que nos estamos dando cuenta de que algo está mal y que la estamos pasando mal. Si eso lo trasladamos a una situación verdadera que está ocurriendo diariamente en una fábrica de reproducción de huevos con las gallinas que están en pilas, apiladas, están en esa condición o peor. Lo más triste, y Jonathan Safran menciona que esta de las tres es la más peligrosa, porque la antroponegación es saber que algo está allá afuera, que está muy mal y que aún así no te importa. Es negligencia pura. No sé si quedó claro el ejemplo. En el inicio les comentaba que recordaran lo que mencionabas, que decíamos que había gente que
se daba cuenta de que pasaban cosas y aún así seguía comiendo y decía, pues eso es la antroponegación. O sea, saben que está pasando algo realmente fuerte y feo con otras especies y no les importa. Yo creo que quizás aquí se me viene a la mente de, por ejemplo, mis papás. Con mi mamá yo le he explicado por todo esto que pasan los animales, por ejemplo las vacas para dar leche, y aunque ella lo supo, digamos, y dijo pues sí, pobrecitos, porque pues sí le gustan los animales y demás, sin embargo pues sigue tomando leche, ¿no? Por eso Jonathan Safran dice que es la más peligrosa de las tres, porque ahí se ve ese sadismo que a pesar de que sabes que está mal, lo sigues haciendo. Pues sí, creo que es una de las más tristes, pero también creo que es, si tú eres empático y sensible y tienes esta conexión, también la usas, por ejemplo, pues a tu favor, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo para dejar el queso, que mucha gente batalla mucho para dejar el queso, ¿no? Sí. Entonces yo dije, ok, yo voy a permanecer vegetariana pues un tiempo, aquí me voy a quedar, y realmente yo no duré vegetariana ni 3 meses porque vi el documental de terrícolas y entonces yo me puse a imaginar si a mí, o sea, si yo tuviera esa máquina, vamos a decirlo tal cual, en los senos, me dolería horrible. Si yo fuera madre y alejaran a mi hijo de mí y yo lo viera llorando o viera cómo lo matan frente a mí y que yo no pudiera darle de comer, me dolería horrible en el alma. Y entonces a mí el hecho de ponerme en el lugar, de imaginármelo, fue suficiente para yo decir, no quiero volver nunca más a comer productos lácteos. Y ya, de ahí dejé de ser vegetariana y fue cuando me pasé totalmente a vegana. Entonces, digamos, a mí me pasó al revés de la antroponegación. El hecho de yo ponerme en el lugar fue lo que a mí me ayudó. Nutri, lo que nos falta es esa empatía. Desgraciadamente, en la especie humana no es que no se pueda, pero no se dejan. Y obviamente el futuro va a ser vegano o no será, como dijeran mis amigos de COS, y al final del día, al menos sí vegetariano por lo pronto, como dicen los estudios, va a ser primero vegetariano. Es que le contaba al Inge que dicen que al menos vegetariano sí va a ser. Al menos vegetariano. Y igual y porque no queramos, sino porque la situación sí. ahorita ya exacto. Calentamiento global, o sea, esa es la contaminación y demás, pues. Sí, ya, es a lo que iba, ya como no es va tanto a forzar, ¿no? Porque, sí, vamos a hacer el cambio y todos, nos nace, ¿no? Les van a hacer, pero porque pues ya no vamos a tener opción, y las generaciones próximas nos van a reclamar, o sea, sí vamos a quedar como la generación que tuvo la oportunidad de cambiar y que no hizo nada, y nos vamos a ver como los más tontos de la historia. Pues ahí les dejamos este episodio. Sí, muchas gracias por compartir con nosotras y pues muchas gracias por a ti que nos estás escuchando, por ser parte del cambio. Como digo, muchas gracias por ser parte de la solución y no del problema. Totalmente de acuerdo. Pues es todo. Sin más, nos escuchamos. Vemos. Bye.